algunos hechos o algunos episodios de nuestra infancia nos marcan para siempre y determinan o tienen repercusiones importantes en la forma en la que vivimos, sentimos, en la forma en la que nos relacionamos incluso con los demás en nuestra etapa adulta. Así que vamos a conversar un poquito, porque no siempre es tan fácil tener claro cuáles son esas heridas, por qué me marcaron tanto, y creo yo lo más importante, Lady, es cómo sano esas heridas, ¿verdad? Porque también tengo esta pregunta, ¿qué pasa si yo nunca la sano? Si yo no me intereso nunca por, ¿verdad?, atender a ese niño que todavía tiene algún sufrimiento o todavía está pegado en alguna parte por algo que le hicieron. ¿Qué pasa si yo no lo atiendo, si yo no le doy, ¿verdad?, sopita de pollo? Como cuando la mamá le daba sopita de pollo a uno cuando estaba resfriado. Un placer verte. Bienvenida. Igualmente, muchas gracias. Aquí un poco asustada con esos sonidos. Así es aquí, así es aquí. No, ya vale que ya estoy acostumbrada. Sí, Randall, es un tema que realmente a todos nos atañe porque, sí, muy buena pregunta, ¿qué pasaría si no se sanan esas heridas? Hay un dicho que dice que los amados aman y los heridos hieren. Sí. Si no sanamos esas heridas, de repente vamos por la vida también hiriendo a las personas y curiosamente a las personas que más amamos, porque son las personas más cercanas. Qué fuerte esa frase. Bueno, empecemos definiendo qué es una herida de infancia. Vamos a ver, una herida es toda experiencia que se vive en la edad más vulnerable, ¿verdad? Que todos pasamos, estamos aquí, todos pasamos una niñez, ¿verdad? Entonces, es esa huella que muchas veces se queda y que tiene mucho que ver con la imagen que se va formando de mí mismo, o sea, que yo me formo hacia mí mismo, hacia los demás y hacia el mundo. Tiene que ver con esas experiencias que muchas veces pudieron haber sido incluso traumáticas, ¿verdad? Es común a veces escuchar a personas que dicen, no, doctora, pues yo tuve una infancia súper bien, tranquila, súper feliz, ¿verdad? Pero a veces no nos detenemos a revisar cómo ciertas conductas que estamos teniendo en la vida adulta de repente tienen una causa, ¿verdad? Tienen algo que se gestó en la niñez y que lo proyectamos y a veces ni nos damos cuenta. Es curioso porque ahora, justo antes de empezar el programa, estábamos Jorge, Nancy y yo en la oficina y salió el tema y Nancy dijo, yo creo que yo no tengo heridas de la infancia. Y luego se quedó pensándolo y dijo, ay, no, sí. Eso me lleva a preguntarte que hay cosas que son mucho más difíciles de definir como una herida y que uno no recuerda como un hecho traumático, digamos, que lo marcó, pero que están allí y que si uno se pone a rebobinar, ¿verdad? Devuelve el cassette un poquito, dice, ah, bueno, no, mira, esto me hiere todavía o me duele o me genera algún comportamiento actual en mi etapa adulta y yo no lo tengo tan claramente identificado, a eso me refiero. Claro, primero porque a veces de verdad no lo reconocemos, no nos detenemos. Y otras veces, Randall, porque lo normalizamos. Es cierto. ¿Verdad? Es que nos acostumbramos tanto a vivir en ese ambiente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en la vida adulta, Randall? Que uno se identifica con lo que reconoce. Entonces, esa normalización que hicimos de manera inconsciente, incluso a veces hasta como mecanismo de defensa, porque es mejor no sentir, es mejor a veces no detallar en eso. Y hay personas que dicen, no, el pasado ya quedó atrás y ya es parte de la historia, yo ya lo resolví, yo ya lo perdoné. Pero vieras que no es tan así, porque generalmente cuando empezamos a tomar conciencia y hacemos consciente lo inconsciente, es cuando nos damos cuenta que sí hay heridas, que sí hay temas que no se resolvieron. Claramente unos más que otros, ¿verdad? Porque no es lo mismo, no sé, recordar que tal vez mi papá o mi mamá me daban chancletazos de vez en cuando, que antes era muy común, a otro tipo de heridas más profundas, como abusos, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen una repercusión, una secuela muchísimo más severa. Claro. Pero sí casi todos tenemos rollitos. Ok, Lady, ¿quiénes generalmente, por lo general, generan estas heridas? Principalmente nuestros padres, ¿verdad? Pero no necesariamente nuestros padres biológicos, sino más bien nuestros cuidadores, ¿verdad? Porque a veces no estamos siempre a cargo de los papás. Puede ser los abuelos, los tíos, las personas que nos cuidaban en la infancia, ¿verdad? Tal vez en hogares donde había un cuidador o una cuidadora generalmente. Pero de ahí en adelante cualquier persona con la que te relaciones. Incluso los maestros, por ejemplo. A eso iba, exacto. Pueden ser familiares, pueden ser vecinos. Antes se daba mucho que los chicos estaban en barrios muy comunes, ¿verdad? En áreas comunes. Entonces,
alguien que te hizo una mala mirada, un mal gesto, una mala palabra, una mala expresión en la escuela, los compañeros, los maestros, el famoso bullying, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones que uno va viviendo y que van dejando huellas, a veces muy, muy sensibles, a veces muy profundas. Ok, vamos a colocarles una pantalla con 5, la verdad es que son muchas, pero elegimos estas 5 porque son, según Leydin, las más importantes o las más comunes. Entonces vamos a ir analizando una a una, pero a lo mejor usted encuentra empatía en alguna de ellas. Perfeccionismo es la primera. Sí, esa herida es realmente bien compleja porque esos padres que quieren que todo se haga perfecto, que son controladores, que las cosas no solo se hacen perfectas, sino se hacen según mi perfección. Lo que yo considero que es perfecto. Exacto, según la perfección de los padres o de los cuidadores, ¿verdad? Entonces, en la vida del adulto, pues ya yo tengo que ir haciendo las cosas perfectas y correctas porque si no, está mal. Muchos, no sé, recordarán casos en la escuela donde tal vez estaban haciendo una tarea, ya habían terminado, ¿verdad? Habían puesto todo su esfuerzo y llegaba alguno de los padres, eso está mal. Y la hoja arrancada, ¿verdad? Y entonces, volver a empezar una y otra vez, ¿verdad? Entonces, esa es una herida en la infancia importante. La rigidez, esos padres sumamente estrictos, sumamente rígidos, que las cosas se hacen como yo digo, de la forma que yo digo, y no pregunte por qué, y que son como extremadamente... es que la palabra es rígidos, ¿verdad? Como muy estructurados. Sí, que no se salen del guión, digamos. Exactamente. La número 3 me llama la atención porque son los extremos. Sí. O padres sobreprotectores o padres despreocupados y que desprotegen a sus hijos, ¿no? Claro. Vieras qué interesante, porque la sobreprotección es una forma de maltrato. Igual la desprotección. Los extremos. Sí, claro, pero uno tiende a pensar más en como forma de maltrato. La desprotección. Un padre que es descuidado. Claro, porque un padre descuidado entra en negligencia, ¿verdad? Pero también la sobreprotección es una forma de maltrato, porque cuando un padre sobreprotege, está mandando un mensaje con doble vínculo. Lo hago, te ayudo, te quiero, pero también porque no eres capaz, porque no eres suficiente, porque no vas a lograrlo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué se queda el niño? ¿Verdad? Entonces, esa sobreprotección hace que en la vida del adulto los adultos sean muy inseguros, les cueste mucho tomar decisiones, ¿verdad? Porque siempre había un tema de que los padres hacían las cosas por los hijos, ¿verdad? La otra es la carencia afectiva, que esta es sumamente compleja, quizás yo la pondría casi que en primer lugar porque la carencia afectiva tiene que ver con la falta de amor, ¿verdad? Entonces también toda esa posición de los padres de desinterés, de no me preocupo por tus cosas, no soy afectivo. Y ve qué interesante, porque muchos en la vida adulta dicen, bueno, es que yo no sé dar amor porque a mí mis papás nunca me dieron amor. Yo no sé abrazar porque yo no aprendí a abrazar, no sé expresar porque no lo recibí. Pero va más allá de ese contacto físico que es sumamente importante, ¿verdad? Por eso ahorita lo sufrimos en la pandemia. Es más esa carencia afectiva de no sos importante, de no tienes un lugar en la familia, ¿verdad? De no hay un sentido de pertenencia, no hay un sentido de identidad. Y esa carencia se manifiesta en la vida adulta también de una forma muy compleja porque yo no aprendo a vincularme, no aprendo a relacionarme. Y tiene otra cantidad de secuelas, ¿verdad? La manipulación, el chantaje era muy común, incluso lo vemos todavía en algunos casos donde los padres, por ejemplo, dicen, una forma de manipulación, por ejemplo, es la victimización. La persona que se victimiza dice, bueno, yo aquí, como siempre, sacrificándome por vos, tanto que te cuidé, tanto que me costó criarte, tanto que me costó tenerte, y vos aquí como la más descuidada y te vas y me abandonás. O a veces dicen, no, andate tranquilo, yo voy a estar, yo de todos modos como aquí estoy acostumbrada a estar sola, ¿verdad? O por ejemplo, papás que chantajeaban, por ejemplo, que le decían a los chicos, mira, vamos a ver, si me dices quién hizo esta torta, yo no te voy a castigar, pero quiero que me digas la verdad, y si me dices la verdad, yo no te voy a castigar. Y va el chiquito y dice la verdad y sácatelas. ¿Ves? Ahora sí viene el castigo. Entonces aprenden como a sentir que los padres no son de fiar, no son confiables, ¿verdad? Entonces el chantaje, la manipulación. Y hay otra cantidad de heridas, ¿verdad? Que podríamos mencionar impresionantes, todo lo que son abusos,
todo lo que son negligencias. ¿Sabes qué, Randall? Las comparaciones. ¿Cómo afectan las comparaciones? Es muy dado en las familias. Su hermano ve tan bien portado que es, tan buenas notas que saca, nunca se ensucia. ¿Y usted? ¿Y usted? Ayer me contaba una muchacha que decía que la mamá, en afán de que las dos hermanas se criaran con una buena autoestima, entonces a las dos les dijo que eran lindas. Entonces, como que una de las hermanas se siente culpable cada vez, porque ella dice, en afán de levantar la autoestima de mi hermana, me bajó la mía porque decía, las dos son lindas, una era, se supone, más bonita que la otra, pero simplemente son rasgos, ¿verdad? Porque la percepción de la belleza además, es muy subjetiva. O sea, son estándares, digamos. Claro, ¿verdad? exacto, pero dice que la mamá les metió tanto la idea de que como ella era más bonita, cuando a usted le digan que usted es bonita, usted no lo cree. Porque las dos son bonitas. Entonces ella, cada vez que le decían que era bonita, ella decía, no tengo derecho a ser bonita porque yo anularía a mi hermana. Claro. ¿Me explico? Claro, Cosas claro. así. Total. Bueno, hablemos ahora de cuáles pueden ser los efectos de esas heridas. Y vamos a ir viendo una a una. Gráficamente ustedes las van a tener ahí para que vayamos adentrándonos un poquito en el tema. La primera, el primer efecto, digamos, o la primera secuela es tener una autoimagen distorsionada. Sí, esta es bien compleja porque, vamos a ver, cuando un niño está pequeño y se asoma al espejo o tiene un espejo de frente, el niño dice, bueno, ese es otro niño, simplemente, es un bebé, pues es otra personita, nada más. El niño no tiene la capacidad de decir, qué lindo que soy, ay, soy hermoso, soy guapo, soy bello o soy feíto, ¿verdad? Simplemente se mira al espejo y lo que ve es lo que ve. No tiene esa capacidad de racionalizar y de poner adjetivos. ¿Quiénes son los que distorsionan la imagen de los niños? Los papás o los cuidadores, ¿verdad? Con palabras, con frases, con improperios, con groserías, y que no necesariamente tiene que ver solo con la parte física, Randall, va más allá de la parte física, ¿verdad? Va también en un tema de no sos suficiente, todo lo haces mal, eres un tonto, por todo te equivocas, tanto que yo intento ayudarte y enseñarte y usted siempre mete las patas, porque oímos frases de ese tipo. Aquí las menciono, ¿verdad? Repitiendo lo que muchas veces... Estoy seguro que todos en casa saben que esto es así. Exacto. Entonces, esa imagen distorsionada se gesta en la niñez, entonces en la vida adulta hay un problema severo de autoestima muchas veces, donde yo ni siquiera me apruebo. O sea, yo tengo una dificultad para reconocer quién soy, porque se distorsionó y muchas veces el niño va por la vida intentando agradar a los padres, ¿verdad? Porque necesita ser aprobado, se necesita ser admirado, apreciado, y entonces hago cosas para agradar. Entonces, cuando en la vida adulta alguien me dice algo positivo, me dice una característica, no me lo creo. Claro. El segundo efecto es apego inseguro. Ese es sumamente fuerte. Vamos a ver, todo niño necesita una base segura y necesita tener la posibilidad de explorar, todos. Ahora, a mí me gustaría, Randall, yo sé que muchos padres que nos están escuchando probablemente se van a trasladar al presente pensando en lo que hacen o dejan de hacer por sus hijos. Es normal. Pero a mí me gustaría que se den la oportunidad de revisarse ustedes, o sea, de revisar esa historia, de revisar ese niño interior, porque la idea del tema es cómo esas y esas heridas de la infancia, ¿verdad?, nos hacen efectos en el presente. Entonces, reconózcanse ustedes, ¿verdad?, como adultos. Entonces, vamos a ver, en el apego inseguro, es muy interesante porque todo niño necesitaba tener la posibilidad de tener una base segura, eso es, poder estar con mi mamá o mi papá o en mi lugar seguro, pero a la vez poder explorar. Entonces vamos a poner el ejemplo de un niño y una mamá que están en una fiesta, ¿verdad? Entonces el niño está ahí a la par de su mamá, está seguro. De repente necesita explorar, entonces el niño que va y explora y oyó un ruido, se asustó y viene donde la mamá en carrera y la mamá está ahí, es seguro el espacio. Entonces el niño aprende que puede ir y venir y tengo una base segura siempre. Pero se da la posibilidad del niño que tiene una base segura, pero no tiene exploración, no se le permite ir a explorar el mundo. Entonces ese niño, esa mamá es la que, por ejemplo, en un caso de la misma fiesta, la mamá le va a decir, venga, siéntese aquí, no se mueva, aquí tiene que quedarse quedito, usted no tiene nada que ir a hacer allá,
vaya, deje a los otros que jueguen, usted quédese aquí. ¿Verdad? Antes el famoso pellizco o las miradas de las mamás, ¿verdad? Que era, dice que sí, ¿verdad? Aquí queditito porque si no, y uno así, ¿verdad? Tal vez con ganas de ir a explorar. Entonces, ahí hay una base segura, que no es tan segura porque hay sobreprotección, pero no hay posibilidad de explorar. La otra posibilidad sería, el niño que va y explora, regresa a la base segura y la mamá me dice, ¿ves? Te lo dije. Te dije que no hicieras eso, te dije que te ibas a caer o te ibas a golpear. Yo recuerdo muchos casos de adultos decir, tras de que me caí, vine y me dieron otra paliza más grande que la caída, o tal vez me decían, ves, te caíste, rompiste la camisa, en lugar de ir a cuidar y, ¿verdad? Y a proteger. Esa sería la exploración sin base segura. Entonces, ¿qué pasa en la vida del adulto, Randall? Vieras que aquí es muy interesante porque el adulto, digamos, que tuvo esa sensación de apego, va por la vida con mucha dependencia emocional, va por la vida con una incapacidad de tomar decisiones porque hubo una sobreprotección, o va por la vida con miedo a explorar, ¿verdad? Porque tengo miedo entonces me quedo en mi zona de confort, o más bien me convierto en una persona extremadamente arriesgada, ¿verdad? Entonces hay toda una distorsión de lo que es el apego versus, un apego seguro versus un apego inseguro, ¿verdad? Porque hay apegos seguros, hay momentos, ¿cuál es un apego seguro? Donde usted se puede desprender sin ningún problema, ¿verdad? Ok, volviendo a la pantalla, el tercer efecto es tener una pobre inteligencia emocional. Sí, cuando un niño es atendido saludablemente, todas sus necesidades o la mayoría de sus necesidades son satisfechas. Entonces, el niño aprende que si tiene hambre, llora, el padre lo reconoce que lo que tiene es hambre, le da a comer y su necesidad fue satisfecha. Si tengo miedo, un padre que es protector, que es cuidadoso, no sobreprotector, que es cuidadoso, viene, abraza al niño y le dice, mi amor, aquí estoy bien, aquí estás bien, yo estoy con vos, nada va a pasar, qué sé yo. Entonces el niño aprende que hay una necesidad, lo asocia a una emoción, esa necesidad es cubierta, entonces yo aprendo a reconocer cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo miedo, ¿verdad? Porque la necesidad fue satisfecha. Si esas necesidades no fueron satisfechas, si el papá no interpreta qué es lo que el niño necesita, entonces simplemente el papá responde, por ejemplo, tiene hambre y le dice, ahora no es un momento de llorar, ahora espérese o cállese, o tiene miedo, vaya, duérmase, ahí se le quita. O esa imposibilidad que tenían antes los chicos muchas veces de llorar, de expresar emociones, sentimientos. Entonces, ¿qué pasa en la vida del adulto? A veces las personas no saben ni lo que sienten. La persona no reconoce sus emociones. Y si la persona no reconoce sus emociones en la vida adulta, usualmente lo que hace es que las actúa. Entonces, en lugar de decir, estoy triste, tiene conductas, tiene actitudes. Entonces, muchas veces van por la vida siendo muy poco empáticos. Entonces, no puedo reconocer tu emoción. Si no reconozco las mías, menos las tuyas. Sí, no soy empático con vos. O ponen una armadura como emocional, ¿verdad? Para no sentir. Entonces, imagínate si es difícil resolver un tema, una situación, un conflicto con alguien con quien puedo hablar y me puedo comunicar. Imagínate lo difícil que puede ser con alguien con quien no puedo ni identificar mis emociones ni las emociones del otro. Ay, bueno. Ay. La número 4, miedo a fallar o a equivocarnos. Ups. Lo cual es, Ups. ¿verdad? Digo, todos nos equivocamos siempre, todos los días. Es que es imposible no equivocarse. Claro, y es parte de la vida, porque es ahí donde aprendemos, es ahí donde crecemos, y esas son las experiencias que nos hacen, ¿verdad? Imagínate un niño aprendiendo a caminar pensando, ¿y si me equivoco? ¿Y si pongo el piecito derecho en lugar del izquierdo? ¿Y si me caigo? ¿Verdad? Los niños son, y nosotros como niños fuimos niños perfectamente imperfectos. Entonces, cuando un niño está en un ambiente donde tiene la posibilidad de equivocarse y de fallar, y no me desprecian por eso, me dicen, mi amor, no pasa nada, la próxima vez lo vas a hacer mejor, escribiste y no quedó bien, pues vamos a borrar o vamos a quitar la hoja, pero me explico. Entonces, sí, donde no me recriminan por haberme equivocado. Exacto. Y no solo no me recriminan o no me juzgan, no me lo señalan, es deli todo lo que hago mal.
hay adultos que te dicen eso, es que siempre me señalaban todos mis errores, ¿verdad? Perdón, y tal vez errores que el otro veía, pero que tal vez yo no veía. Entonces, ¿qué pasa en la vida del adulto? O tengo miedo al éxito o tengo miedo al fracaso. Son personas que se vuelven muy inseguras, son personas que incluso cuando en lugar de tomar una decisión, les cuesta mucho tomar decisiones, ¿verdad? Y siempre están mucho a expensas del otro para no fallarte, para quedarte bien, para agradarte. Entonces, ¿en qué me convierto? Imagínate lo que es vivir una vida pensando en que yo tengo que vivir y tengo que ser perfecto para no fallarle a alguien. Exacto. Para quedarle bien a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mis amigos. Claro, y eso después se extiende más allá de mamá, ¿verdad? Papá, familiares, parejas, jefes, ¿verdad? Entonces voy por la vida intentando agradar a todo el mundo. Hay un caso, personas de esas que van por la vida y que se disculpan por todo. Ay, perdón, ¿verdad? Y como con aquella sensación de inseguridad tremenda, ¿verdad? Sí. Eso se gesta mucho ahí. Muy bien. Y por último, una reacción que me parece muy curiosa y que sé que muchos se van a identificar. Eligen parejas tóxicas. Esa es el top. Qué increíble que algo que haya ocurrido en la infancia me determine una cosa como esta. Mira, ¿verdad? Y estoy hablando de elección, ojo, porque aquí lo hemos hablado en el programa. Sí, la gente dice, ay, es que a mí solo me llegan perros, solo me llegan fiesteros, solo me llegan tóxicas. No es que le llegan, usted los busca. Sí, pero ¿por qué los busco? Por eso. Porque yo reconozco con lo que me identifico. A lo que me refiero es a que no es que me bajan del cielo. No, yo o sea, lo es que permito. hay algo que yo hago que propicia que estas personas se me acerquen. Exacto. Y yo las termino eligiendo. Sí. O sea, no podemos culpar al viento por el desorden hecho si yo soy quien dejo la ventana abierta. O sea, claramente es un tema de decisión y es un tema de elección. El problema es cuando la persona no puede reconocer y entender que eso que en la infancia vivió, porque me acostumbré a un papá alcohólico, a esa cantidad de temas, ¿verdad? Tan complejos que vivían en un puro pleito. Entonces yo inconscientemente normalicé que esto es parte de la vida. Entonces, aquí te voy a poner una analogía bien ruda. De verdad bien ruda. Vamos a imaginarnos que nosotros tuvimos una mamá cactus. Imaginemos un cactus, ¿verdad? Lleno de espinas. Entonces, imaginémonos que tuvimos una mamá o un papá cactus. Entonces, es mi mamá y la tengo que abrazar porque es mi mamá, es la persona que se supone que me va a dar amor, me va a dar carencia. La abrazo, pero me duele, me espina. Claro, me hiere. Me hiere. Entonces, muchas veces vamos a ir por la vida buscando personas cactus. Y nos abrazamos y nos acercamos a personas cactus que las tenemos que amar porque son las personas que están ahí, que pueden ser padres, pueden ser parejas. Entonces lo que voy a tener en la vida del adulto es una visión distorsionada del amor. Si no duele, no es amor. Si no me espina, no es amor. Y por eso hay personas que se quedan años a la par de personas cactus que las lastiman y no saben cómo separarse porque hay una visión distorsionada. Yo tengo que amar a esa persona. Porque además bueno, ahí ya son temas muy, ¿verdad?, profundos, pero el tema está que la muerte nos separe, es mi cruz, tengo que cargar con eso y voy por la vida permitiendo, y no solo permitiéndolo, sino tal vez yo también aprendo a convertirme en una persona cactus para otras personas. Qué interesante. Eso es bien... Bueno, a ver, ¿cómo eso se puede sanar? Sí. ¿Cómo se sana? Nos quedan 2 cositas y poco tiempo. Ok. Entonces, hagamos un ejercicio por hacerlo rapidito. Ok. Si le parece, ¿cómo se sana y qué pasa si no lo sano? Si no lo sano, es lo que te decía al principio, voy por la vida hiriendo a los demás, haciendo de cactus con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay 4 recomendaciones muy, muy, muy específicas. Las tengo así resumidas porque sé que el tiempo es súper corto, ¿verdad? Lo primero es, acepta y afronta lo que sientes y lo que viviste. ¿Te acuerdas que la vez pasada cuando hablábamos del pasado pesa? Dijimos, bueno, tenemos que aprender a reconocer y ponerle nombre y evitar, que es lo que mucha gente hace. Vamos a ver, el ser humano está programado para no sentir dolor ni miedo. No nos gusta a los seres humanos sentir dolor y miedo. Entonces, usualmente lo que hacemos es anestesiarnos, ponernos curitas sobre heridas abiertas.
¿Y qué es lo que pasa cuando quitamos esa curita y la herida no se curó? Eso es lo que pasa si no sanamos ese niño interior. Sigue sangrando, ¿verdad? Entonces, yo les diría, dése permiso de sentir. Una vez que sientas y te das permiso de identificar esas emociones, las puedes atravesar. Pero sí se puede sanar siempre y cuando, o sea, es una decisión, ¿verdad? Otro aspecto, y este me parece importantísimo, de verdad, es, antes de querer sanar el pasado, realmente arregla el presente. Randall, nos pasa todos los días en terapia que la persona viene y nos dice, bueno, doctora, es que yo quiero entender por qué es que yo hoy como adulta en mi matrimonio o por qué yo voy por la vida buscando personas tóxicas. Entonces yo quiero entender qué fue lo que pasó para que yo tenga esa necesidad en la vida adulta. Y es importante y hay que resolverlo, pero primero resuelve lo que estás viviendo. O sea, si estás, por ejemplo, en una relación de agresión, primero resuelve la agresión, porque no vamos a durar no sé cuánto resolviendo temas del pasado que a veces incluso la persona se aferra y no decide resolverlo y seguir en el presente sufriendo. Entonces, antes de ir, primero gestiona, ¿verdad? Eso que pasó, que está pasando, y después nos vamos a ir a tratar de resolver todo lo que está en el pasado. Otra cosa sería convertir esas heridas en oro. ¿Te acuerdas una vez que hablábamos del arte del kintsugi? Que decíamos que cuando es un arte japonés, que cuando una vasija se rompe muchas veces decimos, esto ya no tiene reparación, no hay forma. Y hay relaciones que sentimos en la vida que ya no tienen reparación. Sin embargo, el arte del kintsugi dice que hay una resina que se le puede poner para armar esas vasijitas y se convierten en oro porque más bien van a tener más valor por las experiencias vividas. Entonces se aprende a reconocer no el por qué me pasó esto, sino para qué me pasó esto. Y a veces, miras qué bonito es cuando con un paciente el paciente dice, bueno, ya entendí que yo tenía que vivir eso para no repetirlo ahora con mis hijos. Entonces cambia, se corta y cambia la historia. Eso es un aspecto muy interesante. Y el último punto, Randall, es entender a quienes nos lastimaron. No culparlos. Eso no significa justificar. Pero entender que esa persona trae una historia, que esa persona tuvo también sus heridas de la infancia, nos ayuda un poco a resignificar y como a recolocar las figuras. ¿Entender implica perdonar o no necesariamente? Bueno, ahora, suave. Perdonar no significa reconciliarme, pero entender sí me ayuda a perdonar. Aunque perdonar no significa reconciliarme y seguir permitiendo que pase la herida o lo que me está lastimando. Pero sí perdonar para sanarme yo, para liberarme yo, no necesariamente para liberar a la otra persona. Pero si nosotros tratamos de entender, es más fácil porque realmente nos va a ayudar mucho, Randall, como a, ya les digo, no a justificar, sino por lo menos como a tratar de minimizar un poco el efecto, ¿verdad? Porque si vamos a seguir por la vida siempre juzgando, criticando, enjuiciando las conductas que repitieron, pues tampoco estamos sanando nosotros, ¿verdad? Al fin y al cabo es una conducta que nos lastima a nosotros. Hay un ejercicio que lo he practicado en algún momento con algunos pacientes y verás que da muy bonitos resultados. Y es, bueno, aparte de, por ejemplo, escribir. Cuando tuve un pasado muy difícil y tuve un papá alcohólico que me lastimó y, por ejemplo, cuando hay abusos, hacemos la novela del trauma y la persona le escribe una carta, por ejemplo, a la persona que lo lastimó para liberar todas esas emociones, luego coge la hoja, la rompe y la bota. Es muy interesante imaginarse a los padres siendo niños. O sea, la imagen que tengo del papá o la mamá, no verlo como un papá y una mamá ya adulta, sino como niños. Y verás que cambia un poquito la imagen, la percepción que tiene la persona. Y yo creo que es muy importante esto, Randall, entender que todos llevamos un niño adentro y que muchas veces el adulto racionaliza, justifica, entiende, pero el niño no, porque el niño está lastimado. Y nosotros por cumplir 7, 9, 20, 40, 50 años, no dejamos de tener esos 7, 8, 9, 20, 40. Claro. ¿Verdad? Es toda una historia que arrastramos. Ahora, para cerrar, Lady, ¿uno puede sanar esas heridas en cualquier momento de su vida o ya hay un momento en el que usted diga, le agarró tarde, papito? No, nunca es tarde. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que todos los días son, que no somos un producto terminado? ¿Te acuerdas? Siempre es un buen momento y el momento es el que usted decida.
no el que decidan las personas que están a su alrededor. A veces son las personas que nos rodean que nos dicen, vaya a terapia, busque ayuda, usted tiene que sanar eso. Pero no viene de afuera, tiene que nacer, bueno, ¿para qué me serviría a mí sanar esto? Voy a ser más feliz, voy a vivir más en paz, voy a liberar un pasado que para qué seguirlo cargando. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de las maletas? Esas heridas de la infancia son maletas que venimos cargando y que a veces decidimos cargarlas porque queremos, de verdad. O sea, es un tema de elección, es un tema de decisión. Yo puedo seguir el resto de la vida lamentándome por un pasado que además ya no puedo cambiar. Es que si fuera que lo podemos cambiar, pero ya no lo puedo cambiar. Lo que puedo hacer es traerlo al presente, resignificarlo, ¿verdad? Recolocar a la gente que tengo que poner en su lugar, dar, digamos, poner las emociones, los sentimientos que me generan esas historias, ¿verdad? Y decir, ok, ¿de qué me libero y a quién libero? Ayuda mucho cuando uno hace estas cartas, de verdad, y es muy bonito a veces cerrarlas con frases como, te bendigo y te libero con amor, ¿verdad? Y perdono esos errores que cometiste conmigo porque muchas veces fueron inconscientes. Y nosotros como padres hoy a veces lo entendemos, ¿verdad? Pucha, uno dice, hago cosas que no tenía intención. Vea, hay mucha gente y quiero agradecerles a todos por la confianza que nos tienen de escribirnos cosas y contarnos, ¿sí? Iván Porras dice, y lo quiero leer tal cual, ¿será normal no querer a alguien tan importante en la vida como la mamá por sentir tanto resentimiento por las heridas que te provocó de niño? Uy, yo siento que hay mucha gente que se puede identificar con él. No tienes idea. Y hay un décimo efecto, porque son 10, escogimos 5, pero hay un efecto que es es el último casualmente, como en cierto orden, porque de alguna forma nos sentimos obligados. Por supuesto, y me siento mal. O sea, yo digo, culpable. ¿Cómo es posible que siento esto por mi mamá o por mi papá? Sí, pero yo te diría, revisa si realmente es por tu mamá o tu papá o son las heridas que se ocasionaron alrededor de ellos las que te impiden ver a esa mamá y ver a ese papá. Iván es una de esas personas que podría imaginárselos a ellos como niños, escribirle una carta del resentimiento, una carta del enojo, no para entregarla, no para sacarle una foto y mandarla, no para publicarla, o sea, se escribe para coger, romper y botar, porque ahí hay una imagen distorsionada del amor también. Ahí podríamos ejemplificar el tema mamá cactus. Es mi mamá, pero me espina. Sí. Es mi mamá, pero me lastimó. Es mi mamá, pero me duele. ¿Y qué hago? Perdónese por sentir eso que sientes por tu mamá, porque al fin y al cabo es tu mamá, pero te lastimó. ¿Qué hago? A ver, pero es que la pregunta va en ese sentido y me voy a robar un minutito más, compañeros, porque me parece que esto es fundamental. Porque mucha gente puede estar diciendo, bueno, es que si yo tengo una relación con una persona cactus, que es mi amigo o es mi compañero de trabajo. Que debería quererlo. ¿Verdad? Pero puedo alejarme de él. Sí, claro. Pero claro. ¿cómo me alejo de mi mamá? Bueno, aléjate de las conductas tóxicas de tu mamá. No de ella como tal. De todo lo que me separa de ella. Aprendiendo a reconocer cuáles esas conductas cactus, cuáles son esas espinas que tocan esa parte sensible mía, porque a veces son esas heridas que sacan lo peor de nosotros. Pero en el fondo fue la persona que te dio la vida. Y además voy a ser todavía un poco más profunda en esto. Hay momentos en la vida y hay relaciones donde sí me tengo que alejar de esas personas. Porque siguen siendo manipuladoras, porque siguen teniendo conductas tóxicas, porque me siguen lastimando y porque me impiden vivir. Entonces, a veces sí, son casos extremos, ¿verdad? Pero sí podría pasar que yo aprenda a relacionarme de una forma más distinta. Hay otro de los efectos que no nos daba chance hoy de ver, que es el de los límites. Cuando en la vida de los niños no me pusieron límites o me pusieron un exceso de límites, entonces a veces no aprendo a ponerle límites a esas personas cactus. Claro. Entonces yo aprendo a tomar distancia saludable para no lastimarme ni lastimar a la persona, porque al fin y al cabo lastimo a la persona que debería querer, pero te abrazo y me lastimas. Y yo puedo poner distancia saludable con alguien con quien convivo. Por ejemplo, si vivimos en la misma casa. Totalmente. Ahí habría que poner no un límite físico, sino un límite interno, que serían límites emocionales. Lo que hagas o dejes de hacer, trabajo para que evitar que eso que haces me afecte. Entonces ahí sería un límite emocional, no físico. Muy bien. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Estuvo muy linda la conversación. ¿Verdad? Edith. 7140. No, estoy seguro que sí. 7148-2205. En redes sociales la encuentran como doctora Leidín Aguilar, psicóloga.
Les repito el número, 7148-2205. Y gracias de nuevo, no pudimos leer la gran mayoría de los comentarios, pero mucha gente sí hablando de cosas como el alcoholismo de sus papás, la violencia doméstica en la casa, Uy, sí. el papá que lo abandonó, Sí. la maestra que la ridiculizó. Sí. Están muy interesantes los comentarios de las personas. Ok. Sí, es cierto. Lo prometido era deuda, ¿verdad? Ajá, sí, ya vimos. Este tema surgió hace algún tiempito de una entrevista que hicimos. Parte 2, hay que hacer. Y queríamos como cerrarlo. Sí. Este tema de los maestros, a ver, evidentemente Sí. los maestros No. hacen una gran labor. Pero yo recuerdo que antes sí era muy común, había menos técnicas, me parece, además. Claro, y la inteligencia emocional, ¿verdad? Y también los maestros, o sea, nadie los va a juzgar, también todos tenemos nuestros propios rollitos. Pero sí ¿verdad? recuerdo maestros que ridiculizaban a sus Había estudiantes. mucha agresión, golpes, los famosos borradorzazos. Antes usaban un Sí, sí, puntero sí. y más de uno. Vean, O- si les preguntamos, nuestros televidentes Sí, sí, nos contarán millones de historias. O frases como esta que aborrezco, el que nació para maceta del corredor no pasa. Esa minimización, ahí hay otro efecto interesante de que tiene que ver con la desconfianza. Tal vez, Randall, no te voy a comprometer aquí, pero es que todos los efectos, todos son importantes porque todos los vivimos. Entonces, cuando uno aprende a reconocer ese efecto, ya no se queda pegado en la herida, sino que dice, ok, si este efecto lo estoy teniendo, trabajo sobre el efecto. Perdono la herida, sano la herida, pero trabajo sobre el efecto. Muy bien. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.